Amada audiencia, Dios te bendiga, damos gracias a Dios una vez más poder estar con la palabra del Señor en esto que es autoridad espiritual delegada. Gloria al nombre del Señor, que es lo que nos proporciona Dios desde el cielo para poder así glorificar y honrar su santo nombre. Damos gracias al Señor, damos gracias a todos los oyentes, amigos, y damos gracias primeramente al Señor, ¿no?, que nos da la vida, que podemos seguir transitando, reconociendo su gloria, viendo que aún cuando sobreabunda el pecado, más sobreabunda la gracia del Señor. Quería ir a Lucas, gloria al nombre del Señor, capítulo 14, verso 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén a la palabra del Señor. Estaba hablando de unos convidados a una boda, observando que muchos utilizaban y querían sentarse en los primeros lugares. Estamos viendo que Jesús le está dando recomendaciones a sus discípulos, diciéndoles que cuando fueren convidados, gloria al Señor, se sienten en el último lugar, para que el anfitrión, aquel que está por sobre toda la boda, si te estima, pueda alcanzarte y ponerte en un lugar de honra. Qué deshonroso sería casualmente ocupar los primeros lugares y que el mismo anfitrión te diga: amigo, permitime, este lugar es para tal persona, te ruego te sientes detrás. Entonces les estaba enseñando de una manera simbólica a sus discípulos a poder entender cómo el reino de los cielos se mueve, cuáles son los principios por los cuales el reino de los cielos se mueve, esos principios que muchas veces no tenemos en cuenta y que pueden ser principios tanto celestiales como principios de los que se oponen a los celestiales. Entonces, en nuestra vida cristiana existen grandes problemas cuando el servicio a la obra de Dios no somos íntegros. Servimos a Dios, vamos a la iglesia, queremos calificar porque vemos la gracia, observamos la gracia de nuestros hermanos, y la unción de Dios es como contagiante, es como que es tan atractiva que impacta tanto nuestros corazones cuando un hermano, una hermana está bajo la unción del Espíritu Santo, y comenzamos en las filas celestiales a experimentar, y vemos que casualmente el ministeriado nos recomienda, nos enseña, nos exhorta, nos alienta a poder alcanzar aquello que está impactando, que es la presencia de Dios en la vida de nuestros hermanos, en la vida de los ministros, en la vida de las hermanas. Y es muy bueno aprender a servir a Dios, es muy bueno aprender y dejarse enseñar por aquellos que hoy están en eminencia, aquellos que hoy nos pueden mostrar el camino porque han experimentado, gloria al nombre del Señor, cómo acercarse a Dios. No nos podemos acercar a Dios de cualquier manera. Nos debemos de acercar a Dios con un corazón contrito, humillado, con humildad, primeramente con humildad. Y primeramente sabiendo que somos indignos de recibir esa gracia, ese regalo. Entonces el servicio a la obra de Dios, muchas veces no somos íntegros, no tenemos una integridad completa por falta de experiencia, por falta de conocimiento, pero anhelamos. Y es obvio que tal vez erremos en algunas áreas, es obvio que erremos, es obvio que no nos demos cuenta, pero hay una pregunta, ¿no?, muy importante para hacernos. ¿Podemos predicar al Señor y a su Evangelio bajo los principios satánicos? Una pregunta que en esta materia de autoridad espiritual quisiera dejarte. ¿Se puede servir al Señor y a su santo Evangelio bajo principios satánicos? Por supuesto que si estamos bajo un principio satánico no estamos sirviendo, es algo obvio. La palabra dice que de una misma vertiente no pueden salir dos clases de agua.
Una vertiente saldrá salada y la otra saldrá de agua dulce, pero las dos no se van a mezclar. La respuesta es que claro que sí, claro que se puede. Y este es el peligro del cual te quiero hablar. Sí que se puede servir al Evangelio de Cristo de una manera desordenada, de una manera hipócrita. Se puede servir al Evangelio de Cristo sin ser íntegros. Porque muchos han experimentado aprenderse versículos de memoria, pero no pueden comprenderlos, no pueden entenderlo. Tienen una emoción, pero realmente no están en el corazón de Dios. Es allí donde muchos van por el camino del error. Es allí por donde muchos transitan, por el camino espacioso. Creemos que todo es Dios, que lo bueno es Dios, que lo próspero es de Dios, todo. Pero si vienen luchas, si vienen pruebas, no es de Dios. Si te vienen luchas, si te vienen pruebas, si tenés que pasar un valle, si tenés que pasar un desierto, algún pecado has cometido. Y esto lo podemos ver también en el libro de Job. Es como una connotación que el hombre tiene, una visión personal del hombre de asimilar que una lucha, una prueba, una calamidad que venga a tu vida es porque pecaste. Y comenzamos a llamar a estas cosas pecado, algo habrá hecho, no debe estar bien con Dios, por eso le aconteció lo que le aconteció. Partamos de la base que Dios no hace acepción de personas, hermanos. Partamos de la base de que el sol ha salido no solamente para los creyentes en este día, también salió para los que salieron a hacer maldad, también salió para aquellos que realmente son personas que hoy planearon hacerle daño a alguien. Sin embargo, el sol, por la gracia, por el regalo, ha salido para todos. Pero ojo, no confundamos la soberanía de Dios, porque que Dios no haga acepción de personas y que Dios sea bueno y que Dios sea un Dios de amor, no quiere decir que no sea un Dios justo y un Dios de justicia y un Dios que no va a pasar por alto aquel día, ¿sí? Porque su palabra es la que nos juzgará el día postrero. Entonces, hermanos, Él aquel día sí separará la paja del trigo. Lo que sirve de lo que no sirve, lo que tuvo obediencia de lo que no tuvo obediencia. Por eso, claro que sí que se puede servir al Señor, o poder, no sé si servir, la palabra no es servir, en realidad estar, aparentar, ser hipócrita o estar bajo un concepto equívoco. Yo creo que está bien, pero no quiero asumir que estoy por un camino de error. Y muchas veces Dios está hablando, pero hay personas que no quieren asumir la palabra. ¿Por qué? Porque hay personas que no se humillaron, porque hay personas que no profundizaron la palabra. Entonces hoy viven una vida a medias, un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Por un momento con el pensamiento mato a alguien, por otro momento oro para que alguien se sane. Entonces no hay una integridad, no hay un completo, ¿sí? Bendito el nombre del Señor. Muchos están con Cristo ¿en qué? En la doctrina. O sea, aceptan la enseñanza, pero no la aplican, no hizo esa enseñanza profundidad en su corazón, ¿sí? Y a la vez están con Satanás, ¿en qué? En los principios, en los conceptos, porque son esas personas que todo lo tienen que meditar, son esas personas que tienen que, cuando Dios te multiplica panes y peces, esas personas son las que tienen que agarrar una calculadora. Esas personas son las que tienen que hacer una cuenta, porque no pueden creer que Dios multiplicó, ¿sí? Para 5.000. No lo pueden creer, no lo pueden aceptar, ¿me entendés? Entonces muchas veces están en doble pensamiento, en dos pensamientos, y son las personas que normalmente terminan en duda, y la duda, dice, es pecado. La duda al cristiano le es contada por pecado. Bendito el nombre del Señor. Y muchos están con Cristo en la doctrina, y esta es una verdad. Hermanos que han conocido la palabra y que no solamente, hermanos, cuando comenzaron a conocer al Señor, comenzaron a aceptar y comenzaron a entender y comenzaron a cuidarse y comenzaron a tener afinidad. Y tal vez fueron a la casa del Señor con su corbatita, con su trajecito, tal vez con su buena camisa. Cambió su modalidad porque hubo un renacimiento. A ver, quiero que me entienda, hubo un renacimiento interno que lo llevó a lo externo, a entender que había cosas en los externos que había que cambiar.
que sus pantalones ya estaban muy ajustados y eran esclavos de una moda, pero que ahora se cuida ese cuerpo porque sabe que es templo del Espíritu Santo, y de repente está sabiendo que ya su cuerpo no le pertenece a él, más si está casado le pertenece a su esposa, y la esposa lo mismo. Una mujer que ostenta piedad, que habla de Cristo, que habla sanidad, que habla liberación, hoy ha sido regenerada en su mente, en su corazón, y hoy usa sus faldas sueltas, gloria al nombre del Señor, sí, cuidando su integridad, porque entiende que es una mujer de Dios. Deja su velo, porque el velo es señal de autoridad, su velo largo, su cabello, sí, gloria al nombre del Señor, y ya no se preocupa por lo estético, ya no se preocupa por el agradar a los demás, quiere agradar a Dios, quiere agradar a la palabra. Entonces, pero primeramente renació internamente, renació de un espíritu afable. Pero muchas veces, lamentablemente, ¿sí?, en las filas celestiales, ¿sí?, por eso decimos, hay gente que no le ha costado nada ponerse un traje, una corbata, pero no conoce el amor de Dios, no conoce la paciencia, no inquirió la paciencia del Espíritu, no esa paciencia que se corta, esa paciencia que está, que permanece, esa paciencia que persevera para victoria, que le tiene paciencia a su hermano, a su hermana nueva, al que entró ahora, ¿sí? Esa paciencia que nos crea esperanza de saber que aquel que entró en la iglesia va a cambiar porque lo trajo Cristo. Y que si Cristo lo trajo, yo solamente soy un instrumento, tengo que esperar el tiempo perfecto de Dios. O qué bueno sería tener ese completo de un corazón afable, regenerado, una mente regenerada. Una mente regenerada no habla mal de su hermano, una mente regenerada no habla mal de su enemigo, espera que su enemigo cambie. Una mente regenerada, aleluya, mira lo imposible como posible, porque está metido en la mente, en el corazón de Dios. Una mente regenerada no piensa mal de su hermano, busca la manera de entender la situación que aconteció. Oh, mi alma te alaba. Una mente que de Cristo no viene con el dedo acusador, viene por la palabra a tratar de restaurar, sanar, hacer volver del error. Y para hacer volver del error, la palabra del Señor, cuando habla de exhortación, nos dice: ponete como ejemplo. Alabado el nombre del Señor. Por eso tenemos que tener en cuenta, gloria al nombre del Señor, y observar desde la óptica. Por eso el Señor nos habla a través de la palabra, que tenemos que ver que los frutos en la vida, no solamente del hermano, de la hermana, también en el ministerio. También en el ministerio que nos está ministrando y que hace bajar la presencia de Dios, y que tienen que estar, hermanos, a la orden, su oído, sus sentidos, para darnos el alimento espiritual. Muchos están con Cristo en la doctrina, nada más que en la doctrina, se vistieron, pero no están revestidos, del Espíritu Santo. Hay un 50% de sensaciones que lo llevan a buscar a Dios, pero el otro 50% es una oposición directa, que la carne misma se opone, los pensamientos del mismo se oponen, piensan mal del hermano, todo lo que ven, aquella iglesia se va al infierno, esta es la única que se va al cielo. Que Dios nos libre, iglesia. Ahí nos damos cuenta que podemos estar con Cristo en parte. Porque si hablamos de doctrina, tenemos que hablar de bautismo, tenemos que hablar de arrepentimiento, tenemos que hablar de levantamiento de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, tenemos que hablar de bautismo de Espíritu Santo, aleluya. Mi alma te alaba, de la integración del mundo a los santos, ¿sí? a lo que es la membresía de la iglesia. Tenemos que hablar muerte y resurrección. Eso es doctrina. Esa es la doctrina que profesamos. Y después tomamos de la Biblia lo que a Dios le ha agradado, y no desechamos el Antiguo Testamento, aunque no estamos en la ley, pero hemos tomado del Antiguo Testamento lo que hemos visto y hemos reconocido que ha agradado a Dios.
porque en todo lo agradamos. Cuando el Señor dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con todas tus ganas, todo lo que uno hace, lo hace para Dios de corazón y regenerado, renacido de Dios, ¿sí? Entonces vence al mundo, vence, porque lo hacemos por el Espíritu y ya no estamos en la ley. Ya Dios abolió. El Señor dijo, nació en ley para crucificar casualmente esas demandas que no nos dejaban llegar al reino de los cielos, y que por la gracia, hoy podemos entrar a la presencia de Dios. Ya no necesito un sumo sacerdote que haga de mediador entre Dios y mi persona. Ya el Espíritu Santo dentro mío me presenta ante mi Salvador, me presenta ante Dios. Pero tengo que tomar la nueva vida en Cristo, y eso es lo que se llama regeneración. Regeneración en Cristo, aleluya. Mi alma te alaba. Esto, hermanos, muchas veces es lo que crea una ceguera espiritual de personas que se hicieron vanagloriosas, de personas que pudieron dejar ciertas modalidades y se vistieron, y ese vestir le trajo un disfraz. Y no estoy hablando contra la iglesia que se guarda al Señor, porque yo me guardo para el Señor. Pero de nada me vale ser una cáscara si no soy un todo completo. Y eso es lo que ha degradado muchas veces la imagen del santo evangelio de Jesús. Eso es lo que degrada. Por eso cuando salimos a predicar a las calles, a las personas, muchos dan vueltas. ¿Pero por qué? Porque el hombre ha degradado la imagen del Dios viviente. Y en eso Dios nos dice que tenemos que ser luz, que tenemos que ser sal. Y somos ciegos, dice la palabra, que somos guía de ciego, dijo el Señor. Y un ciego va a guiar al otro y los dos van a caer. Entonces muchas veces no te llevan a la libertad de Cristo. Muchas veces te están llevando a la modalidad de una religión. Y religión quiere decir estar ligado a. Eso quiere decir religión. Estoy ligado a una costumbre, a una forma, a una formalidad. Mi pastor dice. No, acá no es lo que el pastor dice, acá es lo que la Biblia me está hablando. Qué lindo cuando decimos, no, mi pastor me enseñó por la palabra del Señor. Y lo empleamos porque queremos agradar a Dios. Por eso nos tenemos que doler cuando alguien está en el error. Por eso en la doctrina podemos servir a Cristo, claro que sí. Jesús llamó a 12, que representan las 12 tribus de Israel. Y esos 12 tenían problemas de conducta, de corazones rotos, de vacíos. Esos 12, como Pedro, que fue expulsado de las filas celestiales. Y Pedro, cuando lo vio al Señor que le dijo, boga mar adentro, y vio su manto rabínico, dijo, en tu nombre, Señor, reconoció autoridad. Pedro, que conocía del mar, no quiso contender. Dice, yo soy un hombre de mar, soy un hombre que no me vas a enseñar de mareas ni... Pero cuando vio el manto rabínico y Pedro había estado a los 12 años para aprobar y estar en el sacerdocio, pero desaprobó. Y todos los que desaprobaban estaban en trabajos seculares, más los que aprobaban honraban a su familia judías estando en el sacerdocio. Y era un privilegio. Pero Pedro no había alcanzado. Sin embargo, Jesús se acerca, le dice, Pedro, boga mar adentro y echa las redes donde yo te digo. Y cuando comenzó y él, por ver la autoridad, obedeció, dice que levantó tan gran cantidad de peces que sobrecogió temor
reconoció lo sublime de la autoridad de Dios sobre la vida terrena de Jesús. Fue el llamado de Pedro. Y nuestro llamado comenzó con ese temor. Comienza reconociendo la gloria de Dios. Cuando en el mundo no podías lograr lo que quisiste, estabas atado en drogas, en luchas, en un mal carácter, tuviste que quebrarte y hoy estás en una iglesia porque reconociste que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y vino temor celestial sobre tu vida. Pero hoy que estás caminando en las filas celestiales, ¿por qué perdés el temor? Y este es el gran peligro, porque comenzamos a aprender, comenzamos a relacionarnos y comenzamos a adoptar lo malo y no esperamos en la gracia. Queremos cortar camino. Y me enojo con mi pastor porque aquel me ofrece aquello y aquel el otro, y termino siendo una marioneta de Satanás. ¿Por qué? Porque en los principios los invalido, los de Cristo los invalido, y ahora voy tras mis principios. Por eso cuando el Señor te dice compra la verdad y no la vendas, mi alma te alaba. No cambies a Cristo por una posesión. No cambies a Cristo por un ministerio de hombre. No cambies tu adoración, tu alabanza ferviente por un público. No cambies. Sé íntegro. Sé íntegro para con Él. Vamos a hacer lo mismo siempre. Si nos sentamos al principio o nos sentamos a lo último. Pero como dijo el Señor, que Él va a exaltar al que se humilla, mas al soberbio lo va a resistir. Y ahí está, querido oyente, querido amigo, ¿sí? Salgamos de la ceguera que nos nubla la razón, que nos quita el sentir espiritual, que nos extravía de los conceptos bíblicos. Bendito el nombre del Señor. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de vendernos al enemigo. Tito capítulo 1, verso 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan, hablan de Dios, pero con los hechos lo niegan. Y es aquí donde quiero que entiendas. ¿Podemos estar en la iglesia y estar negando a Dios? Sí. Sí, porque estamos siendo reprobados por Dios. Estamos siendo reprobados. Y cuando somos reprobados por Dios, viene la palabra y nosotros no la aceptamos. Tomamos lo que queremos y lo que no es para el que está de al lado o no es para mí. Iglesia, este es tiempo de recibir la palabra del Señor. Este es tiempo de tomar conciencia. De entender que el que va a estar en la puerta el día que entres a la presencia de Dios es el pastor de los pastores. Es el pastor de las ovejas que no entra cruzando como un ladrón. No, Él entra por la puerta. Mi alma te alaba. Y conoce a cada una según su nombre. Y Él dice: y mis ovejas conocen mi voz. Estamos en un tiempo de apostasía tan grande, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Y a veces nos atrevemos a criticar o a hablar mal de otras iglesias. Pero cuántas veces, estando, hermanos, bajo la gracia, en esta condición que te estoy hablando ahora, ¿no? Que en la doctrina estoy con Cristo, pero en los principios estoy con Satanás.
¿Cuántas veces golpeamos a personas que se fueron y terminaron en otra iglesia, tal vez que no están haciendo lo que tienen que hacer? Pero nos llenamos la boca a veces, somos nosotros los pentecostales, Daremos cuenta, dice el Señor, no se olvide. La perfecta obediencia, hermanos, empareja la unción. No hay unción si no hay perfecta obediencia. No hay presencia de Dios verdadera en el creyente. O sea, la presencia de Dios sobre alguien que califica, que ha dejado la vieja vida, con todos sus deseos y con todo lo que engloba. Por eso Dios propuso manifestar su autoridad, ¿sí?, al mundo. Propuso manifestar que el mundo vea su autoridad, ¿sí? ¿Por medio de qué? Por medio de su iglesia. ¿Por medio de qué? De la coordinación del cuerpo de Cristo, ¿sí? De los hermanos que están congregando y que son parte de la membresía de la iglesia. Ahí es donde Dios quiso mostrarse al mundo. En cristianos renacidos, regenerados por la gracia de Dios. Usted sabe la palabra degenerado lo que es, ¿no? Es algo que se sale de su esencia. Es algo, hermanos, que se vició. La palabra me habla de regeneración. De algo que va a volver a estar en el estado donde Dios quiere que esté. En el estado de unción, en el estado de tener una unanimidad con Dios, ser uno con Dios. En el estado de que la iglesia habla la misma palabra, es salvo por la sangre de Cristo, quien limpia los pecados, y su nombre tiene la autoridad, y que tenemos una ciudadanía, y que por un mismo espíritu hemos sido bautizados. Entonces, hermanos amados, que el Señor nos ayude en este tiempo, ¿sí? Tengamos presente que este principio que estamos hablando, que los principios que a veces están en nuestro corazón o que son egocéntricos y que no son los de Dios, ¿sí? Son los que un día en el mismo cielo, ¿sí?, tomando aquel querubín único en su esencia, quiso despojar o quiso vanagloriarse, quiso tener exaltación, por lo cual pecó, y por lo cual el producto de su rebelión hizo que sea arrastrado, sea quitado de ese lugar de bendición. Entonces, todo lo que se revela contra la autoridad, contra la palabra, tiene justa retribución. Entonces tengamos cuidado. Por eso hubo un hombre en la Biblia que cuando comenzó la iglesia, cuando la iglesia comienza en el mover del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, es derramado sobre 120 el poder del Espíritu, y bajo una predicación de Pedro se convierte en 3000 más, aleluya. Y ahí comienza la iglesia a moverse en milagros, en prodigio, en tener todas las cosas en común. Ahí se mueve la iglesia en una unión tan especial, gloria al Señor. Comienzan a traer a aquellos que tenían posesiones, las vendían, traían a los pies de los discípulos para cubrir las necesidades, porque fue un mover tan glorioso en el Espíritu que el hombre se había despojado de sí mismo. Habían descendido lenguas angélicas, que eso es la denotación de una intervención directa con Dios, pero también del despojamiento del hombre terrenal a un hombre nuevo en Cristo Jesús. Y en ese mover, gloria al nombre del Señor, ¿sí?, Dios comienza a moverse tremendamente bajo todos los principios celestiales que están estampados en la Biblia, mandamientos, estatutos y decretos, que fueron cumplidos perfectamente en la persona de Jesús, quien nos reconcilió consigo mismo, y que hoy tenemos entrada en el reino de los cielos. Por eso cuando la palabra dice: no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener, sino pensá de ti con cordura,
Si hoy tengo lo que tengo es por la gracia de Cristo. Si el hermano que canta bien y alabanza y lloramos todo, la gloria es para Dios. Aleluya, la gloria es para Dios, que nos permite que el hermano esté ungido, tenga unción, aleluya. Si el hermano, tenemos varios alabancistas, no es el hombre, no es el pastor, es la unción que está en el pastor, es esa unción celestial, es eso que Dios ha prestado, que Dios delega por la obediencia y la humildad que el pastor tiene. Entonces hoy la iglesia está constituida porque nos humillamos y reconocemos que la autoridad proviene de Dios, no es nuestra. No es nuestra, como aquel hombre cuando estaba echando, que comenzó a llover y en un momento cae el hacha y dijo: ah, era prestada, y comenzó a buscar desesperadamente porque tenía que rendir cuenta. Pero este Dios, que es el Dios de lo imposible, aún aunque te tape el agua, aunque vengan problemas, cuando uno se reconoce: ah, era prestada, tengo que rendir, no era mío, dice que el hacha flotó. Yo quiero decirte que hoy, a través de tu reconocimiento, puedes volverte a Cristo. Tal vez perdiste el talento. Tal vez estás peleando o manejando la iglesia bajo la canchereada que tenemos a veces de conocer la palabra, bajo esos versículos que utilizamos alguna vez en Cristo y que tocaron el corazón, y hoy ya no está el Señor en demasía. Dios está esperando que me vuelva. Tal vez ya no tenés esa gracia cuando alabás al Señor, porque dejaste de hacerlo para el Señor. Hoy, si no está el micrófono, hoy si no están todos vestidos iguales en el grupo, ya no es lo mismo, porque el hombre lamentablemente ha puesto lo suyo, y eso es lo que va matando la gracia, va mutilando la gracia de Dios, la va arrancando, la va estirpando de los verdaderos cristianos, y la van perdiendo a punto tal de darse cuenta muy tarde. Hay una palabra que dice: volved a las sendas antiguas y meditar. Empecemos a mirar lo que le agradaba al Señor. Empecemos a mirar que cuando entramos en la iglesia, lo que más le agradó a Dios no era lo que sabíamos, porque no sabíamos nada, no era cómo cantábamos porque cantábamos mal, era que teníamos un corazón rendido, un corazón para Dios, un corazón para Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Que el Señor esté tocando tu corazón y tu vida. Y acuérdate que tal vez lo que tenés es prestado y tenés que dar cuenta. Dios te bendiga.